Habacuc, el primer capítulo, el primer versículo, luego dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces, así se llama el libro, porque así se llama el profeta. Y luego en ese capítulo, en el segundo versículo, entra con ganas. A lo que viene, viene y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entró bravo Habacuc. Este libro, como que es el Salmo 73, que también dice: cuando miro a estos impíos, o sea, entró luego Habacuc reclamando, pidiendo, sintiéndose solo, abandonado, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo vas a responder? Es uno de los libros que empieza más bravo luego desde el comienzo, aparte de de la breve introducción. Hace una exclamación de desesperación, de angustia, de tristeza, de dolor, de agonía, de soledad, todos esos sentimientos que todos hemos tenido. Inmediatamente le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Usted recordará, el domingo hablamos un tantito de Hechos 16, cuando las personas se sienten solas. Hablamos de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, en la oscuridad. O sea, literalmente en tinieblas. Y también rodeados por tinieblas espirituales. Pero no se sintieron solos. Pero aquí Habacuc, al ver todas estas circunstancias que le están ocurriendo, todo lo que pasa en su alrededor, en el mundo, tanta violencia, tanta injusticia, tanta tragedia, tanta inmoralidad, tanta idolatría, se pregunta y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo vas a calmar todo esto? ¿Hasta cuándo vas a reaccionar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Y usted dirá: bueno, ¿de qué se queja Habacuc exactamente? Qué bueno que preguntó. Versículo 3. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le pregunta Habacuc a Dios. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. De eso se está quejando, de que destrucción, hay violencia, hay pleito, hay contiendas. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada, no hay ley, y el juicio no sale según la verdad, no hay juicio. Por cuanto el impío asedia al justo, los malosos están ganando, los justos. Por eso sale torcida la justicia. De eso se está quejando Habacuc. De eso. De que hay destrucción, hay violencia, hay pleitos, hay contiendas, no hay ley, no hay juicio. Los impíos andan como si, pues, gozando de sus impiadeces. No sé si se diga así. No hay justicia, está torcida la justicia, hay corrupción. ¿Cuándo se escribió este libro, esta carta, este libro profético? Bueno, se calcula que se escribió después del gran rey Josías. Usted recordará, ese rey Josías comenzó a reinar allá en Judá a los 8 años de edad. Y fue un hombre que cuando él estaba ahí limpiando, mandó a que limpiaran la casa. El sacerdote Hilcías se encontró el libro de la ley. Y en ese libro leyeron las instrucciones, y el rey Josías trajo una renovación, algo hermosísimo, unas reformas que hizo medio bravas el rey Josías, ¿ok? O sea, el rey Josías mató a todos los falsos sacerdotes, el rey Josías barrió, limpió, libró la tierra de encantadores, de adivinos y de otras cosas más. Por primera vez, el primer rey que celebra la Pascua no se había celebrado desde el tiempo de Moisés, no de Moisés, de Samuel, de los jueces, ¿verdad? Posiblemente Samuel celebró la Pascua porque Crónicas nos dice, pero fíjese, todos los reyes pasados y no celebraron la Pascua hasta que viene el rey Josías y leen en el libro que se tiene que hacer, y por primera vez se celebra con el rey Josías la Pascua como ninguna otra ocasión se había hecho. Pero también este libro de Habacuc
aparte de que se escribió después de que muere Josías, porque después de que muere Josías viene otra vez, decae la moralidad, la justicia, vuelve a caer para los suelos con el hijo de él y con los otros que vienen. Entonces, en el mismo tiempo que anda profetizando Habacuc, es el mismo tiempo que profetizan Nahum y Sofonías y Jeremías. Son, ¿cómo se llama esa palabrita? Contemporáneos, gracias. Son contemporáneos. No sabemos si se conocieron, pero al mismo tiempo, cuando estaba esto triste, esta injusticia, todo lo demás que mencionamos, fue cuando entra el profeta Habacuc. Ahora, brothers, ¿quiénes son los reyes que siguieron después del rey Josías? Pues su hijo Joacim, y luego Joaquín, y luego Sedequías. Malos reyes. Cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, e hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces, al hacer lo malo, volvieron a permitir la idolatría y la injusticia y la inmoralidad y todo ese tipo de cosas, y la cosa se empeoró, se puso cada vez peor, ¿no? Entonces, en ese mismo momento era cuando los caldeos o los babilonios estaban creciendo. Ya habían derrumbado al reino del norte, a Israel, y cada vez se hacían más fuertes, más poderosos. Y todo esto estaba pasando a la misma vez. Eran tiempos malos, eran tiempos de miedo, eran tiempos de injusticia. La gente no sabía si irse o quedarse en el rancho. No sabían qué hacer porque no se veía en ningún lado del mundo que estuviera bien. Entonces, por eso Habacuc le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? O sea, no se le ve el fin a esto. ¿Cuándo se va a acabar? Y Dios le responde. Dios le responde a Habacuc. Versículo 5. Aquí está la respuesta de Dios. Y le dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Me imagino que se emocionó Habacuc, porque yo ya me emocioné. Cuando dijo Dios: voy a hacer algo que cuando les cuente no lo van a creer, se entusiasmó, dijo: ahora sí ya me contestó Dios. Pero el versículo 6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios le dijo que iba a levantar a los babilonios, a los caldeos, para castigar al pueblo de Judá. Y ahí como que la cosa no le gustó, porque los caldeos eran malos. Fíjese, el versículo 7, formidable es y terrible. El versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El versículo 9 dice: recogerá cautivos como arena, al final del versículo 9. El versículo 10, escarnecerá a los reyes. Y eso precisamente es lo que hacen los caldeos, los babilonios. Les dan carrilla a los reyes de Judá, los tratan mal, los tratan muy mal. Entonces, ¿cómo se sentiría Habacuc al escuchar que una persona que se porta más mal que ellos los iba a bendecir Dios, a prosperar, los iba a apoyar, les iba a dar fortaleza, les iba a dar de todo para poder castigar al pueblo que no era tan malo ante los ojos de Habacuc? ¿Cómo se habrá sentido Habacuc? Pues no se sintió muy bien. No le pareció esa idea de usar a alguien más malvado que el pueblo de Israel. No le gustó. Fíjese el versículo 12. Ahora contesta Habacuc y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar.
Después en el versículo 12 al final dice, callas cuando destruye el impío al más justo que él. O sea, a Habacuc no le pareció nada de que Dios fuera a bendecir un pueblo pagano para castigar a Judá. Tendríamos un Dios que se atreverá a hacer eso, atreverá a bendecir a gente que no es cristiana, que no es espiritual, que incluso reniegan de Dios para poder llamarle la atención a sus hijos. Pues sí, aquí lo está haciendo. Sobre todo porque Habacuc en su mente está la idea de que nosotros somos mejores que ellos. Nosotros no nos merecemos eso. Somos malos, pero no somos tan malos. O sea, entre todos los pueblos, la idea del judío en esos tiempos, incluso el día de hoy, es nosotros somos lo mejorcito que hay aquí en la tierra. Somos lo mejorcito de lo mejorcito. Y esa misma idea tenía Habacuc. Como que me voy a... ¿Qué? No, pues yo te estoy diciendo que respondas, de mejor ni hubiera hablado, bro. Me hubiera quedado callado, a lo mejor diría Habacuc. Versículo 5. Usted recordará que dijo, nos estamos regresando ya. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeráis. ¿La creyó Habacuc cuando la contó? Así, o sea, la aceptó, digamos, la idea de no la creerás, esa no la aceptarás, ¿no? Esa es la idea de no creer. No la aceptó. No le gustó nada. No le gustó los planes de Dios. Allá en Hechos 13, el apóstol Pablo, cuando anda en Antioquía de Pisidia, nomás les voy a parafrasear tantito algo que acabamos de predicar no hace mucho tiempo. Cuando el apóstol Pablo anda predicando allá en Antioquía de Pisidia, llega a una sinagoga judía, lógicamente, y entra a la sinagoga justo cuando están leyendo, está ahí justo cuando están leyendo la ley y los profetas. Y cuando acaban de leer la ley y los profetas, le dicen a Pablo, ¿quieres decir algo? Y Pablo dice, y empieza a predicar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, el Cristo, el ungido, el prometido, el único medio para alcanzar la vida eterna. Y al acabar la predicación, Pablo usa esta cita de Habacuc, pero la cambia un poquitito, pero la usa como si se estuviera cumpliendo esta profecía nuevamente, ahora con Jesucristo. Déjeme se la leo, porque le está hablando que por medio de Jesucristo se anuncia perdón de pecados, que todo aquel que la ley de Moisés no pudo, nadie es justificado. Y luego le dice en el versículo 40 de Hechos 13, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Es asombrosa, la profecía es bien difícil, porque como Pablo agarra, inspirado por el Espíritu Santo, agarra una profecía que ya se había cumplido con los caldeos, ya se había cumplido con los babilonios, porque eventualmente vinieron los babilonios y les dieron hasta por debajo de la lengua a la nación del sur. Pero luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esa misma profecía está ahora aquí, una obra que Dios va a hacer algo que ustedes no van a creer, se está cumpliendo porque Jesucristo es rechazado por ustedes. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo creyeron. Ellos esperaban al Mesías, todavía lo esperan al Mesías, esperaban al Cristo, pero no a ese Cristo. Entonces no creyeron lo que hizo Dios, lo que hizo Jesucristo. Y de hecho, al acabar de predicar, dice la palabra de Dios que muchos de los que amaban a Dios
se juntaron y, yo quiero saber más, yo quiero saber más. Pero los judíos, dice, los judíos en especial de esa sinagoga en Antioquía de Pisidia, se levantaron en contra de Pablo. O sea, se cumplió la profecía. No creyeron la obra que Dios hizo en Jesucristo. Asombroso, ¿no? Asombroso. Porque pues yo por eso quedo asombrado, ¿no? Porque la profecía no nos damos cuenta, la verdad, la gran mayoría de las veces, hasta que ya pasó, hasta que ya se cumplió. Y cómo Dios nos ha aventado pedacitos en la Biblia que nos anuncian su plan de salvación y nos avisa, nos da detalles como quién lo va a rechazar. ¿Quiénes son las personas que, aunque haga algo maravilloso, increíble, de todos modos lo van a rechazar? Muy bien, brothers. Entonces, Dios estaba diciéndole a Habacuc que iba a enviar un pueblo, el pueblo de los caldeos, les iba a aumentar su poder para castigar a el pueblo de Judá. Y de hecho eso sucedió. Si usted va tantito conmigo a Segunda de Reyes y lee nomás lo más al comienzo del capítulo 24, el versículo 2 dice: pero Jehová, así dice, Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos. ¿Quién envió contra el rey Joacim, que era el rey de Judá? ¿Quién lo hizo? Y la gente que se cree el pueblo de Dios sienten, ay, el Satanás, ¿cómo me trae? Mire, una vez, ya les he platicado, pero es que es de esas historias que se me quedaron grabadas en la Biblia, en la cabezota. Una vez fuimos a sacar a un hombre a la cárcel. Antes me dedicaba a eso. Pues no puedo decir brother, ¿no? Pero bueno, ustedes sí lo conocieron. No vamos a decir nombres, pero se cortaba muy pelón el cabello. Pero el caso es que fuimos a sacarlo del bote, ¿no? Porque la esposa le llamó a uno, ay, lo metieron. Y cuando fui a la cárcel, pues lo habían agarrado robando en el Walmart. Y cuando salió el hombre, por los llantos de los hijos y de la esposa, le ayudamos, le hicimos bail out, ¿no? Que me ve y me dice, ¿dónde lo trae el Señor uno, pastor? Somos bien buenos para echarle la culpa a Dios cuando en realidad son nuestras malas decisiones, acciones, nuestro mal testimonio, nuestro mal comportamiento. Y pues ya sabrá cómo lo puse, y desde entonces creo que no volvió a la iglesia. Sí. El caso es de que en esta ocasión sí era Dios el que estaba enviando su justo juicio. Exactamente. Exactamente. Vamos a leer tantito Mateo 25, 31 para que agarre todavía más la onda de por qué Pablo anunció esta profecía de Habacuc cuando estaba predicando, y cómo es que se conecta completamente esta profecía que Habacuc dio de que los caldeos iban a ser usados por Dios para traer juicio sobre la nación de Judá, y qué tiene que ver con Jesucristo esta profecía. En Mateo 25, versículo 31 y 32, dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y acuérdese, esa expresión Hijo del Hombre es profética. ¿En qué partes de la Biblia está el Hijo del Hombre del Antiguo Testamento? Daniel, Ezequiel, Jeremías, profética, ¿eh? Entonces, Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre, es Jesucristo el que está hablando, por cierto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cómo viene ahora, brother? Viene como cordero, hermano Jorge. Esta segunda venida, como león, ahora viene como león, fíjese. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y si va conmigo hasta el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterna. Es juicio. Así como los caldeos fueron usados para traer juicio, ahora Jesucristo está siendo el juez, es el juez, está enjuiciando al mundo. Se acabó la chance, la oportunidad. Hasta aquí llegó. Bueno, era nomás que de repente se quiere uno así, un tentempié. Muy bien, entonces pues Habacuc batalla con esa idea de que cómo vas a usar a los caldeos, cómo, por qué, ¿A usted no le ha pasado que yo por ejemplo allá en México pues éramos más pobres que pobres? Si usted ha visto la película, la caricatura de Oscar, ¿no? ¿Cómo se llama? Shark Tales, o no sé en español cómo se llama. El tiburón, sí, no sé cómo se llama. Crónicas del tiburón. ¿Se ha visto? Yo me sentía como Oscar. Al rato va a saber usted cuando la vea la película. O sea, así de valioso abajo de la ballena y lo que estaba abajo de la ballena en aquellos tiempos. ¿Qué? Pero yo volteaba a ver y yo intentaba ser cristiano ya. Desde los 12 años intentaba vivir una vida de honestidad. Intentaba, intentaba, pero veía a mis vecinos que vendían lo que no debían y que hacían lo que... Y prosperaban, tenían. Y yo acá bien decentito, no me robaba ni salchichas tan seguido. O sea... y veía a los injustos cómo prosperaban. Y luego pensar que Dios estaba usando, que Dios iba a usar a estos mismos para castigarme a mí. Uy, eso es lo que está sintiendo Habacuc. Entonces pelea con esa idea, ¿no? Vamos al capítulo 2 de Habacuc, porque si no, no avanzamos. Y dice, empezando el versículo 1, sobre mi guarda estaré. ¿Sí es ahí? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Está diciendo, me voy a aferrar a que no voy a aceptar lo que Dios está diciendo. No voy a aceptar la voluntad de Dios. ¿Ok? No la acepto y no la voy a aceptar. Sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué ha de responder tocante a mi queja? Ay, 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 ay. El asunto es que a Dios no le importa tu opinión. A Dios no le interesa lo que creas, lo que piensas, si te gusta, si no te gusta, si estás cómodo o incómodo. Fíjese el versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Se puso Dios a discutir, a convencerlo, a decir, no, mira, no, le dice, tu trabajo no es aceptarlo o rechazarlo, tu trabajo es escribe lo que te acabo de decir. Ese es tu jale, ese es tu trabajo, vas a hacer lo que te dije, así que escribe esta profecía para que le puedas advertir a todo mundo. Eso es lo que hace Dios. La verdad, el día de hoy da vuelta a muchas doctrinas donde Dios quiere rascarnos la espalda y donde Dios nos quiere dar masajes en los pies y donde Dios nos quiere chiplear y consentir. Lo único que Dios quiere es tener una relación personal con su gente, con su pueblo, porque quiere recibir esa adoración, esa alabanza, porque para eso nos creó, para gloria suya, dice el profeta Isaías, fuimos creados. No fuimos creados para recibir nosotros gloria, fuimos creados para darle a Dios gloria. Entonces aquí Habacuc está bien quejón, que yo me aferro, y le dice Dios, escribe. O sea, lo ignora. O sea, como que habló una hormiga. Le dice, escribe en las tablas. Sigamos, ¿no? Porque luego no avanzamos. Y luego le dice el versículo 3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios dice que va a pasar, pasa, sucede. No está condicionado.
No está con que a lo mejor me cambias la mente, a lo mejor me convences, a lo mejor me dan información que yo no tenía. Dios tiene toda la información que existe. Por eso decimos, por eso la Biblia nos enseña que Él es omnisciente. ¿Ok? ¿Omnisciente es? ¿Sabe? Todo. Entonces, ¿qué información le puede dar usted para cambiarle la mente a Dios? Si ya sabe todo. Nada, nada, nada. Entonces fíjese, va a pasar, le dice, va a pasar. Aunque tú creas que tarda, no tarda. Va a suceder. Versículo 4. He aquí, aquí está bueno. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Primero, esta es la respuesta a la queja del versículo primero del capítulo 2, versículo primero de Habacuc, donde dijo: yo voy a estar terco, no lo voy a aceptar la decisión. En pocas palabras, ¿no? Le dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, si tú estás diciendo yo soy más sabio que tú, Dios, mis ideas son mejores que tú, mis pensamientos, mis planes son mejores que los tuyos, por eso no quiero aceptar como tú lo quieres hacer, porque yo pienso que hay otras formas de hacerlo. Eso es enorgullecerse. O sea, valora más a Habacuc su opinión que la opinión de Dios. Parece. Hasta aquí, ¿no? Parece. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y dice Dios, en resumen, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Eso viene desde tu corazón. Si tu corazón no está bien con Dios, si tu corazón no está firme con Dios, no vas a aceptar la decisión de Dios, la voluntad de Dios, no vas a aceptar los designios de Dios, porque tu corazón está en otros lados, en otro mundo. Pero le dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Sabe? Hay 3 libros o cartas en el Nuevo Testamento que son las cartas que parece ser, creemos, que están más cargados de doctrina cristiana. Son las 3 cartas con más doctrina cristiana en el Nuevo Testamento: Romanos, Gálatas y Hebreos. Romanos, Gálatas y Hebreos. Son de las cartas que carnotas y ándele bebé, quiere comer, atásquese. Ahora que hay Romanos, Gálatas y Hebreos. Esas 3 cartas son las 3 cartas del Nuevo Testamento que citan a Habacuc: el justo por su fe, por la fe vivirá. Son las 3 mismas cartas que vuelven a repetir esto. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 1 dice, se los voy a parafrasear porque no hay chance de darle mano. Está diciendo: el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo va a vivir? Creyendo. En Gálatas 3 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley no es de fe, pero el justo por fe vive, no por ley. En Hebreos 10 dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es que cuando tú crees, aceptas la voluntad, la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo. Si Dios te está diciendo que eres salvo a través de Jesucristo, eres salvo. No tienes que estar dudando que, no sé, es que hoy me enojé mucho con el viejo, a lo mejor ya no soy. Si eres salvo porque Jesucristo te dio la salvación, eres salvo. O sea, si le crees. Ahora, si te dijo Dios, para ser salvo necesitas ser un santo con tu esposa o con tu esposo, entonces sería otra cosa. Si te dijo para ser salvo necesitas tener puros pensamientos 100% puros y dignos, y si no tienes puros pensamientos de los que son, no eres salvo, entonces hágale caso. Pero si la palabra de Dios le está diciendo que la manera de ser salvo es creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, es que así es. Y eso es lo que le da la salvación, el creerle las palabras que está diciendo Dios. Y entonces, volviendo a Habacuc, Dios le está diciendo: aquí está una advertencia. El que la oye tiene que salir corriendo. Si las cree, si cree la advertencia que le estoy dando, correrá y se salvará. Si creyó la advertencia, patitas para que las quiero.
y entonces se va a salvar. Más o menos lo que Jesucristo profetizó también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dijo, cuando oigan que viene guerras y allá y que habrán dos en el techo, y córrale, córrale. Y cuando sucedió eso, cuando vinieron las masacres por los romanos contra los judíos, pues los que se salvaron fueron los cristianos. Los judíos se aguardaron en Jerusalén, se escondieron atrás de los muros en el año 70 después de Jesucristo y fueron sangrentados, ¿cómo se dice? Fueron asesinados, masacrados, pero miles y miles, cientos de miles de judíos encerrados ahí en las tierras santas. Pero los cristianos creyeron la palabra que Jesucristo dio en Mateo 24 y patitas para que las quiero. ¿Salieron? Pierna. ¿Okay? Acuérdese, la profecía no es tan simple. Dios, excelente, nos manda pruebitas. Pero bueno, continuamos. Entonces acuérdese, ¿qué está haciendo Habacuc? Que está batallando con la idea esa de cómo es que Dios va a usar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya en el capítulo 2, del versículo 6 al 19, Dios le empieza a hablar un poquito más de la maldad y las consecuencias de cada acto. O sea, los que van a pagar no son inocentes, no son víctimas, no son, ay, pobrecitos. Le empieza a dar detallitos y les dice, le habla de blasfemia, de avaricia, de codicia, de manipulación, de depravación, de idolatría, en esos versículos nomás. Y concluye con esto en el capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No sé si usted ha entendido alguna vez este versículo, pero esta es la idea de este versículo. Jehová está en el trono, está haciendo juicio, y todos delante, los que están delante de él, que somos todos, chitón, calladitos, no tienen nada que hablar, no tienen nada que contestarle a Dios o responderle o darle mejores información, mejores pensamientos, mejores ideas. Calladito. Dios está sentadito en su trono y desde ahí está gobernando todo lo que pasa. Y todos los que estamos aquí en la tierra nos tenemos que quedar calladitos delante de Dios. Si entendemos un poquito de la condición en la que estamos, nos deberíamos de inclinar, postrar hasta el suelo y quedarnos callados, reconociendo la eminencia, la soberanía, la trascendencia, el poder sin límites que tiene Dios y la autoridad y el derecho que tiene para darnos juicio. Entonces lo que dice, después de que nombró todos estos, este pecado que tenía Judá, y estos hacen esto, y estos hacen esto, y estos hacen esto, ahora dice, Jehová está en su santo templo. Chitón, todos. Habacuc, calladito te ves más bonito. Calladito. El hijo de Dios es que es bien asombroso. Es más o menos otra vez lo que le dijo a Job, cuando Job estaba reclamando, no, y que ¿por qué haces eso? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos, los cimientos de la tierra? ¿Cuál? ¿Qué? No, pues, ¿quién eres? O sea, ¿quién somos delante de Dios? ¿Por qué nos sentimos que le podemos reclamar y exigir y aconsejar? No somos nada. El día de hoy, otra vez, las doctrinas que dan vuelta en muchas de la gran mayoría de nuestras iglesias son doctrinas de que tú eres un príncipe, Marco. Tu papá, el rey, te va a dar todo. Te mereces vestimenta púrpura de la realeza, porque eres un príncipe. Génesis, eres una princesa. Te mereces carros y trocas y joyas. No nos merecemos nada. Nada. La palabra de Dios lo dice bien claro muchas veces. Llega un momento donde viendo nuestros pecados dice, ¿cambiará el leopardo su piel? ¿Qué podemos hacer para quitarnos las manchas que tenemos de pecado? Nada. Y luego en otra parte dice, nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia, y todavía nos creemos que, ay, voy a exigirle a Dios. Cállate.
calladito. Calladito te es mejor. Si en algo nos motiva a hablar Dios, es para pedir perdón, es para arrepentirnos. Entonces ahí está, ¿no? Es una declaración de la soberanía de Dios. Habacuc 2:20. Eso es lo que es. La autoridad de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios de hacer juicio ante todo y sobre todos. Todo el que vive queda sometido a Dios. Toda su creación está bajo la autoridad de Dios. Y Él tiene un tiempo, tiene un cuándo y tiene un cómo. Bueno, bro, vamos al capítulo 3. Vamos a empezar a cerrar. El capítulo 3 pues está muy bueno también. Es una canción. Es un canto. Habacuc agarra la onda. Pues después de que le dijo Dios con unas palabras muy educadas, cállate. Habacuc agarra la onda. Deja de quejarse. O sea, la idea de cállate es no estés reclamándole a Dios. No tiene nada que reclamarte, ¿no? Y allá en el capítulo 3, brothers, que es el último capítulo de Habacuc, nomás son 3. Fíjese cómo dice el versículo 3:2. Habacuc ahora sí está hablando con la colita entre las patas. Y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¡Ay, chicken! ¿Se fijó? He oído tu palabra y temí. A ver, contestón. Éntrale. Despertaste al gigante. A ver qué vas a hacer ahora. Agarró la onda. Es lo que nosotros tenemos que hacer, brothers. Agarrar la onda, entender que delante de Dios. La verdad, otra vez, Proverbios, ¿qué decía? Proverbios, que era 1:9, ya se me fue. La sabiduría de Jehová. 1:7, ¿verdad? Por acá, 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es lo que está haciendo aquí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y luego empieza a cantar. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte Parán, su gloria cubrió los cielos. ¿Se acuerdan de esa canción? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor fue como la luz. Aquí está en Habacuc, es una canción. O sea, verdaderamente es una canción, es alabanza. Es lo que hace una persona que entiende que no es nada delante de Dios, le da alabanza a Dios porque Dios exige alabanza, porque Dios se merece la alabanza, porque Dios nos creó para darle la alabanza. Entonces acaba Habacuc, en lugar de estarse quejando, acaba dándole alabanza a Dios. Y le canta, es una canción. O sea, ¿dónde quedó lo del capítulo 1, versículo 2? ¿Hasta cuándo, Dios, no me oirás? ¿Hasta cuándo vas a hacer que pase? Ponte a cantar. Dios es bien buena onda, brothers. Y luego fíjese, dice la alabanza, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Uy, uy, uy. Nadie quiere escuchar eso de Dios, al menos de que esté bien con Dios. Delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Está Habacuc describiendo la gloria de Dios. Así como lo hizo Jeremías, así como lo hizo, ¿quién más? Ezequiel, Juan. Están describiendo, cosa tan buena. Versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Fíjese cómo cambia. Para unos les va a ir gacho, pero para otros es bendición. A unos los socorre Dios y a otros los castiga. Ese es todo el conocimiento. Entonces, ¿hasta cuándo, decía Habacuc, hasta cuándo nos salvarás, Dios? ¿Hasta cuándo nos salvarás? Eso dijo en el capítulo 1. En el tiempo de Dios. No en mi tiempo, no en el tuyo, en el tiempo de Dios.
Luego dice el versículo 16, a mediados, si bien estaré, fíjese lo que dice a mediados del 16, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Qué diferencia, ahora aceptando la voluntad de Dios. O sea, Habacuc reconoció que la voluntad de Dios se hacía y dice, voy a estar quieto cuando vengan los caldeos. Y luego el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majestad, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Cambió. ¿Qué fue lo que pasó del capítulo 1 al capítulo 3? Conoció a Dios, tuvo una experiencia con Dios, tuvo una relación con Dios. Cuando las personas verdaderamente conocen a Dios, cuando las personas verdaderamente tienen esta relación, esta comunicación con Dios, entonces aceptan la voluntad de Dios. ¿Por qué? No solamente lo que dijimos, que Él es el mero mero, que Él manda, que Él es el que tiene autoridad, pero aparte de todo conocemos que Dios es amor, es misericordia y que sus decisiones son las mejores de las mejores. Si alguien puede tomar buenas decisiones es Dios. Y a veces lo único que nos queda decir es, no entiendo Dios. Desde mi punto de vista se ve así como que no, pero reconozco que tus decisiones son las mejores y me someto a ellas. Pero esa actitud, ese comportamiento no viene sin una relación con Dios. No viene. Uno sigue terco, uno sigue aferrado, uno sigue pues creyendo que uno, la arrogancia de la que habló, el orgullo de lo que habló, creyendo que uno es lo mejor de lo mejor, ¿no? Y así es la mayoría de la gente. Proverbios 14:12, ahí dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, es muerte. Ese proverbio se aplica para la gran mayoría de las personas que creen que lo que están haciendo y decidiendo es lo mejor. En Isaías 55 Dios le dijo, nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. No son. Y luego le dice, tan lejos está, ¿qué? Así están mis pensamientos de los tuyos. O sea, no intentes decir, ay, yo y Dios pensamos igual. No, nosotros pensamos basándonos en lo que vemos, en las circunstancias, en las emociones. Nuestras emociones parecen montaña rusa, suben y bajan. Y si están arriba decimos, sí. Y si está abajo decimos, no. Entonces, no estamos nosotros listos para tomar buenas decisiones. Más que someternos a la voluntad de Dios. Por eso Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, sé listo. No creas que tú tienes la mejor decisión. La mejor decisión la tiene Dios.